A ver, atención a esto porque a partir del 1 de enero de 2026, el ingreso de millones de personas aquí en México va a cambiar. Y bueno, en este análisis vamos a desglosar con lupa los nuevos salarios mínimos. Vamos a ver los números, claro, pero también vamos a entender por qué el país se parte en dos zonas económicas y sobre todo, qué significa todo esto para los trabajadores y también para las empresas. Y para que quede todo clarísimo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, los números, lo que todos quieren saber. Después, nos metemos con ese misterio, ¿no? De por qué hay dos salarios mínimos diferentes en México. Luego, le echamos un ojo a las matemáticas detrás del aumento. Y aquí hay una sorpresa. También vamos a descubrir que no todos los salarios mínimos son iguales. Hay para profesiones. Y cerramos con una regla legal, una regla clave que protege a los trabajadores. Así que, vámonos, comencemos. Ok, sin más rodeos, vamos directo al grano. Estos son los números, las cifras que van a definir el ingreso base para millones y millones de personas en México a partir del 1 de enero de 2026. Ahí están, las cifras oficiales. Miren, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo por día será de 440 pesos con 87 centavos. Y para el resto del país, lo que se conoce como la zona del salario mínimo general, queda en 315 pesos con 4 centavos. A ver, la diferencia es bastante grande, es muy notable. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué esta división? Bueno, la razón detrás de estos dos números no es tan, digamos, económica en el sentido tradicional. Es algo mucho más simple. Es puramente geográfico. Así que vamos a explorar este mapa salarial de México. A ver, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué partir el país en dos? Bueno, la respuesta está en una estrategia económica que se diseñó para una región muy, pero muy específica del país, y con objetivos súper claros. La primera zona es la famosa zona libre de la frontera norte. Pensemos en una franja de municipios, todos los que están pegaditos a la frontera con Estados Unidos. ¿Y por qué ahí es más alto? Bueno, la idea fue establecer un salario mínimo mayor para, uno, fortalecer la economía de la zona y dos, muy importante, aumentar el poder de compra de la gente que vive ahí, porque el costo de vida en la frontera, pues es otro rollo. Y para que no suene tan abstracto para ponerle cara a esta zona, estamos hablando de ciudades clave como Tijuana en Baja California, por supuesto Juárez en Chihuahua o Reynosa allá en Tamaulipas. Ojo, el documento oficial tiene la lista completa de todos los municipios que están repartidos en los 6 estados de la frontera y que forman parte de esta zona económica especial. Y por otro lado, ¿qué pasa con el resto? Pues ahí entra la zona del salario mínimo general. La definición no puede ser más fácil. Es literalmente todo lo demás. Cualquier municipio que no esté en esa lista de la frontera, ya sea la Ciudad de México, Guadalajara o hasta la península de Yucatán, todos se rigen por este otro salario. Ok, pero a ver, ¿de dónde salieron estos números? ¿Cómo se llegó a estas cifras? Miren, el cálculo no es tan sencillo como solo aplicar un porcentaje y ya. Hay una fórmula bastante interesante detrás de todo esto, sobre todo para la zona general. Vamos a desmenuzarla. El brinco es muy claro, ¿no? El salario en la zona general pasa de 278.80 pesos en 2025 a 315.04 en 2026. En total, estamos hablando de un aumento del 13%. Pero aquí viene lo interesante. Ese 13% no es un solo aumento, sino que se compone de dos partes diferentes. El primer componente se llama Monto Independiente de Recuperación, o MIR, para los cuates. ¿Y qué es esto? Es una cantidad fija, en pesos, no un porcentaje. Es dinero que se suma directo al salario. Piénsenlo como un empujón, un impulso directo para que el poder de compra del salario mínimo se recupere más rápido. Y la fórmula funciona así. Es muy sencillo. Miren, se parta del salario de 2025, que era de 278.80 pesos. A eso primero se le suma el MIR. Para este año fue de 17.01 pesos. Y ya que tenemos esa suma, ahora sí, a ese nuevo total se le aplica un aumento del 6.5%. Hacemos la cuenta y ¡listo! Llegamos a la cifra final de 315.04 pesos. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. La estructura de salarios en México es más compleja que solo estos dos montos generales. Hay otra capa.
una tabla completa de salarios mínimos profesionales para un montón de oficios y trabajos especializados. Así es, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, define un piso salarial para 61 profesiones en específico. Y una regla de oro es que estos salarios siempre, siempre son más altos que el mínimo general. ¿Por qué? Pues para reconocer la agilidad o la especialización que cada uno de esos trabajos necesita. Y para darnos una idea, aquí van algunos ejemplos de la zona general. Por ejemplo, un oficial de albañilería, su mínimo es de 363.44 pesos al día. Una cocinera o cocinero mayor, 368.05. Alguien que se dedica al trabajo del hogar, 342.47. O una secretaria auxiliar, 374.60 pesos. Como ven, todos y cada uno están por encima del salario mínimo general de 315.04, justamente para reconocer el valor de cada oficio. Y aquí ojo, porque viene un dato súper curioso de verdad. De toda la lista, el salario mínimo profesional más alto de todos es para los reporteros y las reporteras gráficas de prensa. 705.46 pesos diarios. Pero eso no es lo más interesante. Lo más curioso es que es el único salario profesional que es exactamente el mismo en todo el país. No importa si es la frontera o el resto del territorio, es el mismo. Bueno, y ya para ir cerrando este análisis, tenemos que hablar de una regla legal. Es fundamental, un punto clave sobre cómo se deben pagar estos salarios, más que nada para evitar confusiones o malas interpretaciones. El punto clave, el más importante, es este. El salario mínimo se fija por día, no por hora. ¿Qué significa esto? Que la ley prohíbe que un patrón lo divida, que lo fraccione, para pagar jornadas de trabajo más cortas. Es decir, la base es la cantidad diaria completa. Y esta es una protección importantísima para el ingreso de cualquier trabajador, sin importar si su jornada fue de menos horas. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta, una pregunta para pensar a futuro. Con estas nuevas cifras ya sobre la mesa, ¿cómo podría cambiar el panorama económico, tanto para los trabajadores como para las empresas, en las muy diferentes regiones de México a lo largo del 2026? Es algo que sin duda estaremos viendo.